Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Y hoy con el profeta Amós, capítulo 9, versículos 11 al 15. Esto dice el Señor: Aquel día renovaré la casa de David convertida en ruinas. Taparé sus brechas, levantaré sus muros y la reconstruiré como era en otros tiempos, para que entre en posesión de lo que queda de Edom y de todas las naciones donde se invocó mi nombre. Esto dice el Señor, y Él se encargará de cumplirlo. Días vendrán, dice el Señor, cuando el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al sembrador. De los montes brotará vino y correrá por las colinas. Entonces haré volver a los cautivos de Israel. Reconstruirán las ciudades destruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán de su vino. Cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Los plantaré en su suelo y ya no serán arrancados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. Queridos amigos, qué importante y qué lindo es lo que nos presenta, ¿verdad?, el Señor hoy en este día. Justamente nos dice que en la medida en que nosotros escuchamos su palabra, el Shema Israel, obedece Israel, dice Oveina. Entonces ñande yara ñande pea de toda esclavitud. Y por eso, en la medida en que el Señor nos saca de toda esclavitud, tendremos ese mundo nuevo, tierras nuevas, cielos nuevos. Upea jina la ñande yara, oyerurea hoy cuame eñande jina lleva. Y por eso dice, en todas las naciones donde se invoca mi nombre, ¿qué va a pasar? Vendrán días cuando el que ara alcanzará al segador, el que pisa las uvas al sembrador. De los montes brotará vino y correrá por las colinas. Y así entonces, queridos amigos, el Señor nos libera. En la medida que peñan de yara lleva o peñan de apoitebe, en la medida en que ñan de yara o me eñan de pe ñandeña y conteme vagina, jañandeña gendú, peñan de yara y añande, evidentemente que todo va a ir cambiando. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia especialmente, porque todo lo que se va diciendo, días vendrán, quiere decir que en el futuro, todo futuro depende de nuestro presente. Así es que ñande la yeipotaron la ñande Paraguay, la ñande Netá, la ñande familia, la ñande iglesia, la ñande capilla, la ñande comunidad lleva Ecopona. Entonces, queridos amigos, es ahí donde tenemos que comenzar a trabajar. Ñande ayana, ayaya pona vipona, ofrecer todo lo que podemos, pero para el bien de nuestra comunidad, para el bien de nuestra familia, para el bien de nuestra iglesia. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.